Para nadie es un secreto que el metro se encuentra en una crisis, vista y se observa inmediatamente cuando el usuario se introduce al sistema del red colectivo y observa que a mitad de camino el tren se paró, o bien tiene fallas eléctricas, o está sobresaturado el servicio y es un calor al interior de un poquito más de 29 grados centígrados. El usuario sale, aborda las escaleras eléctricas y observa que están fallando. Las instalaciones están deterioradas. Tenemos un problema de servicios. Eso está a la vista de todos los usuarios. Cuando observamos el boletín que está distribuyendo el gobierno del Distrito Federal a través del organismo que distribuye Joel Ortega, observamos que únicamente se sientan en el tema de incorporar nuevos trenes, arreglar otros trenes, incorporar nuevos elementos policiales para brindar mayor seguridad, mejorar y eficientar el servicio de los torniquetes. Pero hay otros temas que están dejando de fondo, como el problema del ambulantaje, que se han metido de fondo a comerciar en los vagones y desde luego en los pasillos. Esto nos deja nuevamente, Luciano, de que tenemos un problema a la vista, que hay una participación del sindicato, hay una participación del gobierno, la inconformidad sigue manifiesta. ¿Tú qué opinas, Luciano? Oh, claro, mencionabas el tema del ambulantaje, también lo mencionabas fuera del aire, es terrible, digamos, uno va en el metro y los tipos estos que traen la bocina y me parece más que tercermundista, y que en un metro que es, insisto, es un buen metro el de esta ciudad, no podamos controlar ese asunto, ¿no?, que es deprimente en muchos casos, ¿no? Y luego también que gente que supuestamente protestó por la alza 5 pesos sí puede pagar 10 pesos en piratería, ¿no? Hay muchas bipolaridades o muchas esquizofrenias en esto, pero déjame retomar el tema de la sobrepoblación. A mí me impresiona en el metro que uno va subiendo las escaleras y ve los escalones erosionados, mármol erosionado, ahondado, digamos, y es por la cantidad de gente que pasa por ahí. Entonces yo lo veo más a veces como un problema de la cantidad de gente, y no es un tema de sobrepoblación, porque hay otras ciudades que lidian con el tema perfectamente. Estoy hablando de Shanghái, Pekín, Tokio, que tienen más habitantes, o Sao Paulo, y la rifan bien con su transporte colectivo. Es un asunto de distribución de la población. Mencionábamos fuera del corte delegaciones como Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, que son delegaciones planas en su mayoría, por lo menos fuera de Sierra Guadalupe y Cerro de la Estrella, en ese valle que se hace en esas tres delegaciones. Son delegaciones planas que tienen 2, 3 líneas de metrobús, varias líneas de metro y buen sistema de transporte colectivo, trolebús, los RTPs, etc. Sin embargo, vemos construcciones de un piso. Me parece absurdo, ¿no? Cuando podrías densificar, hacer edificios de departamentos, y que los millones de personas que viven a 8 horas de la ciudad y que vienen a trabajar diario, podrían vivir ahí y hacer 20 minutos. Entonces yo lo veo en el fondo, este aumento del metro sí es necesario, la encuesta no fue necesaria, insisto, es un tema de movilidad y de población, y yo instaría a que la SEDATU y el Infonavit y el INVI, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, se pusieran ya a trabajar en políticas metropolitanas de redensificación. Mucha gente le teme miedo a la densificación, de que ya no cabemos. No, señores, ya no cabemos en las estaciones del metro, ya no caben en Iztapaluca, y las condiciones de vida en las zonas periféricas son deplorables. Lo que necesitamos es densificar para generar capital social y que la gente tenga más tiempo para convivir y estar con sus familias, para ir a la escuela, para tener actividades deportivas. Claro, lo veo más un tema de vivienda y urbano. Sobre todo sustentabilidad urbana. Exacto. Pero aquí entra también un concepto, Luciano, que es muy importante: rendición de cuentas. Bueno. Desde luego, la población que circula al interior del Distrito Federal, por supuesto que desea mejores servicios, calidad en su recorrido urbano, que sus traslados sean lo más corto posible, aun cuando hablando de la capital del Distrito Federal es muy complicado. Pero un concepto que el incremento de la tarifa del metro de 3 a 5 pesos ha dejado fuera es el tema de la rendición de cuentas. Comentaba muy bien Vladimir hace un momento, ¿acaso aquí extienden un certificado por los 2, 3 o 5 boletos que tú compres en cada ventanilla? Cuando tú vas a Chile, por ejemplo, entras a una ventanilla de una estación del metro y te extienden un certificado de compra. ¿Hacia dónde va caminando este concepto de la rendición de cuentas? ¿Realmente está presente en el tema del incremento de 3 a 5 pesos en el precio del boleto del metro, Jorge? ¿Tú cómo lo ves? Pues nos gustaría darle el beneficio de la duda a Mancera y darle el beneficio de la duda al sindicato de trabajadores, pero pues será una buena oportunidad para que Mancera dijera, bueno, vamos a subir la tarifa del metro, y les prometo que antes de que suba vamos a tener total transparencia,
¿no? Que nos enseñe cómo están las cuentas del metro, que nos enseñe cuánto se lleva el sindicato, cuánto se lleva para arreglar los trenes, mantenimiento, cuánto se lleva en publicidad del metro, todas estas nuevas pantallas que hay, todos estos carteles los que hay, espectaculares que hay al interior, en el metro, todo eso es entrada de dinero para el sistema de transporte colectivo metro, y los usuarios no sabemos cómo se maneja ese dinero y ahora nos quieren cobrar más. Entonces, yo creo que fue o sospechas que no quieren transparencia, o no le dio tiempo de hacer una buena estrategia para que se puedan transparentar los recursos, o el sindicato quiere opacar eso. O sea, a mí me gustaría dar el beneficio de la duda, pero nosotros tenemos que exigirles transparencia y rendición de cuentas. ¿Y cuánto está subsidiando el gobierno? Que se subsidia un transporte público es muy bueno. En las grandes ciudades del mundo siempre se subsidia el transporte, desde 40% hasta el 70% está subsidio. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a la economía de la ciudad, que se transporte de forma eficiente la gente, y ayuda mucho a la competitividad económica de la ciudad al no haber tráfico en las calles y que, como te decía hace rato, que el rico también suba al transporte público y así todo se mueve la ciudad más rápido y todo el mundo tiene más horas libres, ¿no? Como decía Luciano, de recreación o con la familia o de trabajo, y seríamos una ciudad más productiva, con mejor calidad del aire, ¿no? Entonces por eso se debe de subsidiar y financiar el transporte público. Entonces eso no está mal, pero si le subes el precio, sí la ciudadanía se queda, bueno, ¿y en qué se va a ir esos recursos? ¿Por qué estamos pagando más? Por lo menos dinos cuánto se lleva el sindicato, ¿no? Dinos qué otras obras públicas vas a hacer y con numeritos y que podamos ver de forma amigable en una página de internet, ¿no? Con todas estas nuevas tecnologías. Era una gran oportunidad para Mancera para hacer eso, pero bueno, nos es difícil darle el beneficio de la duda con esta decisión tan tajante. Claro, y de repente se está metiendo ya un terreno político, es decir, el jefe de gobierno capitalino empieza a tener un problema de carácter político, divisiones dentro del PRD. Recientemente la senadora Dolores Padierna presentó su informe parlamentario y ante 20,000 asistentes hubo una rechifla hacia el jefe de gobierno en donde manifestaron su inconformidad por el alza al precio del boleto. Posteriormente observamos que las manifestaciones de Pásate el torniquete o las que se están dando recientemente, las marchas del Zócalo al Ángel de la Independencia hoy y las que están convocando para mañana, este movimiento de jóvenes que están inconformes por el incremento a la tarifa, se ha filtrado de que Morena, grupos radicales del Partido de la Revolución Democrática o del Movimiento Ciudadano están dentro de este sector que se ha inconformado a esta medida gubernamental. ¿Hasta dónde llega esa división, Vladimir? ¿Realmente está siendo perpetuado y planeada esta división para que le represente al jefe de gobierno del Distrito Federal un alto costo político? Muy buena pregunta, Limber. Creo que la ciudadanía lo puede ver en las calles. Justamente hoy, a eso de las 3 de la tarde, una manifestación de ciudadanos, principalmente jóvenes, encabezados por el grupo de Morena, tomó lo que es parte de Avenida Reforma. Creo que, si bien está planeada, no está planeada, simplemente el PRD está viviendo una de sus principales contradicciones, que es que quiere hacer gobierno, pero vivir como oposición y actuar como oposición. Lo que provoca que hay estas inconsistencias dentro de sus grupos y facciones, ¿no? No puede ser juez y parte. Mancera lo está entendiendo hoy, lo vivió también en su momento Ebrard, pero ¿lo vivió Andrés Manuel López Obrador cuando fue gobierno? No, porque una visión autoritaria del poder como gobierno que tuvo Andrés Manuel López Obrador. Podríamos decir, ¿quién está detrás de del Grupo Morena? La misma facción de López Obrador, que de manera autoritaria está empujando sus propios intereses, independientemente que vulnere la gobernabilidad que tiene el PRD a través de Mancera, ¿no? Entonces, esta contradicción que está haciendo que el PRD se fracture, y lo podemos ver en las reformas que han pasado a nivel federal. ¿Quién le ha faltado legislar? Al PRD. ¿Quién no ha hecho su trabajo? El PRD. No es que yo sea antiperredista, pero simplemente un país como México, donde la izquierda no funciona al momento de legislar, deja de representar a la clase más desprotegida, a la clase más precaria, a ese 62% que está en la base de la pirámide. Es fundamental que hoy la izquierda se incorpore realmente a la función de gobierno a través de acciones concretas. Es decir, 1, en el caso del metro, transparencia. 2, esto es un tema económico, no se nos olvide, esto es un tema de dinero. ¿Qué se hace con el dinero? 3,
los intereses corporativos del sindicato. Cuarto, los grupos de interés que están al interior del metro, porque no funcionan de manera aislada los vendedores ambulantes, no funcionan de manera aislada los bocineros, no funcionan de manera aislada la delincuencia que también opera dentro del metro, que a veces está organizada. Ojo, hay notas periodísticas que van desde el asalto al usuario hasta la prostitución en algunas de las estaciones principales del metro. Y zonas toleradas, ¿no, Vladimir? Por lo tanto, el PRD no puede estar viviendo, y el gobierno de la Ciudad de México no puede estar viviendo esta contradicción, porque de estarla viviendo, lo único que está haciendo es minando, uno, su capital social, que es la ciudadanía de México, y dos, sus intereses políticos, lo que le va a pasar costos muy altos en las próximas elecciones. A 7 días de que inició este incremento en el precio del boleto de 3 a 5 pesos, hemos observado que no se han sumado otras causas populares. Y esto quizás tenga que ver, Luciano, ahí nos gustaría que nos dieras tu opinión, ¿cuál es el costo político de este tema? Y si se van a sumar otras causas sociales, porque a 7 días de que inició este incremento, no se observa que se estén sumando otros movimientos. Me gustaría comentar con algo que mencionaste hace rato del salario mínimo y el porcentaje que representa del gasto en transporte público. Si bien es el salario mínimo, muchas personas lo ganan y hasta ahí, también es una medición a veces un poco precisa. O sea, aunque ganes el salario mínimo, mucha gente tiene otros ingresos. Principalmente el 60% está en la informalidad y no sabes cuánto gana más o menos. Dicho eso, lo de las movilizaciones, completamente con Vladimir, lo que hemos visto en estas últimas movilizaciones en el ánimo político del país es una radicalización de la política por esta oposición que se ha creado ahora en Morena como un protopartido que se llaman de izquierda, pero la verdad es que es ultraconservador, es conservador en lo social, conservador en lo económico. Y casi por su propaganda estilo Goebbels es casi nacionalsocialista. No vemos a la gente más pobre protestando en la calle por ninguna de las causas, reforma energética o alza del metro. Vemos a gente de clase media, baja, que son las huestes de Morena que están protestando. A veces tendrán causas justas, a veces no, pero ¿dónde está su institucionalidad, su parlamentarismo? ¿Dónde estuvo su defensa de la reforma energética si no es con propaganda fácil y propaganda, digamos, romántica de las cosas que pueden pasar? No hemos visto una contrapropuesta legislativa verdadera a la reforma energética, o no hemos visto una propuesta clara de la oposición, incluso del gobierno del DF, para la alza del metro y el asunto económico de la ciudad. Tienes razón, Vladimir. Hacemos un corte y regresamos, Luciano, para que continuemos ahondando en este punto, en esta mesa de análisis. Gracias.